Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, dándoles la bienvenida a un nuevo vídeo en el canal, un vídeo en el que vamos a hablar acerca de música, vamos a hablar de jazz, porque es un vídeo que se encuadra dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, esa serie de vídeos en los que hablo acerca de lo que más me interesa dentro del jazz. Discos, libros, músicos, algunos más conocidos, otros menos, películas, documentales, todo tipo de cuestiones que tienen que ver con el jazz que a mí más me interesa. Y vamos a echar una mirada hoy al jazz actual, a la escena neoyorquina del jazz para dar la bienvenida y para comentar la obra siempre interesante de Chris Byers. Aquí tenemos a Chris Byers en la cubierta de Two Fives, uno de sus varios discos para el sello danés Steeplechase. A mí Chris Byers me parece una excelente persona, lo conozco además bastante bien, pero sobre todo me parece también uno de los saxofonistas más interesantes del panorama jazzístico actual en los Estados Unidos. Pero en realidad yo creo que Chris Byers es mucho más que eso. He tenido la oportunidad de entrevistarlo en más de una ocasión, generalmente coincidiendo con la publicación de alguno de esos siempre excelentes discos que publica en diferentes formaciones en Steeplechase, y en esos momentos he podido comprobar que su figura va más allá de lo que podemos escuchar en esos álbumes, porque Byers es un músico magnífico, pero también es un atleta que participa regularmente en maratones, es un hombre que conoce los entresijos de la existencia del músico de jazz en Nueva York, que valora mucho la actividad docente en todas sus expresiones, pero sobre todo en la musical, que posee un enorme conocimiento sobre la historia del jazz, que le ha llevado a grabar tributos a grandes figuras del pasado, cuya música tiene, por supuesto, relevancia en el presente, por ejemplo, Freddie Redd o Lucky Thompson o Duke Jordan, Frank Strozier, entre muchos otros, Gigi Gryce, por ejemplo. Es un hombre que se preocupa por cuestiones sociales y políticas que tienen relevancia en su país y en el mundo, que nunca olvida el aspecto humano que supone el arte y la música, y que es consciente, por tanto, del papel fundamental de la música y en especial, desde su punto de vista, del jazz, como estandarte de la cultura estadounidense y como nexo de unión entre diversas culturas. Y por ello, Chris Byers ha viajado a todos los confines del mundo, más de 50 países internacionalmente, como embajador cultural del Departamento de Estado norteamericano. Y la verdad es que todo esto no podría ser de otro modo. Chris Byers nació en Nueva York en 1970 en el seno de una familia que otorgaba una relevancia primordial a la música. Su madre, por ejemplo, era primera clarinetista en la American Symphony Orchestra, y su padre tocaba el oboe y el corno inglés en la orquesta del Ballet de Nueva York. Ahí es nada. No es extraño, por tanto, que ya desde niño Chris Byers participase en producciones operísticas o que trabajase a las órdenes del coreógrafo Georges Balanchine. Esto, en principio, no tiene mucho que ver con el jazz, pero Chris se sintió siempre fascinado por el jazz. Y eso fue precisamente lo que estudió en la Manhattan School of Music a principios de los años 90, dedicándose ya a partir de entonces por entero al jazz, a veces como intérprete, otras veces detrás de bambalinas y a menudo también como arreglista y como compositor. Es un hombre que conoce muy bien la historia del jazz, el legado histórico del jazz,
que tiene también una preparación clásica, pero que canaliza todos estos conocimientos históricos, musicales, etcétera, los canaliza en la presentación de esta música ante diversos tipos de público. Su legado discográfico es inmenso y además sigue creciendo, porque a sus 50 y pocos años, cuando estamos grabando esto en agosto de 2024, Chris Byers tiene ya tras de sí varias décadas de carrera en los estudios de grabación y una discografía absolutamente envidiable. Ya no solo por el volumen de esa discografía, sino sobre todo por su enorme calidad. Pero más allá de los muchos discos en los que aparece como líder o como sideman, Byers lleva colaborando durante muchísimo tiempo con dos amigos que han sido compañía fundamental en su vida: el contrabajista Harry Rowland y el trombonista John Mosca. Y su nombre es conocido y se ha granjeado, yo creo que una más que merecida reputación en la escena jazzística neoyorquina en especial y estadounidense e incluso mundial en general, además de haber tenido la oportunidad de viajar, generalmente junto a Harry Rowland, pero a veces también como líder, a más de medio centenar de países como el embajador internacional del jazz que realmente es. Y esto le ha permitido abrirse a otras culturas, conocer otras músicas, reconociendo inmediatamente las enormes posibilidades creativas que la conjunción de otras tendencias musicales con el jazz puede suponer. Esto se ve en sus composiciones y se ve, por supuesto, también en sus discos. Su personalidad musical la ha descrito con total claridad el escritor y discógrafo Noel Cohen, a quien también he tenido la oportunidad de entrevistar ya hace tiempo y que ha elaborado una discografía muy completa de la obra de Chris Byers. No solo de Chris Byers, sino de muchos otros músicos de jazz del pasado importantes. Y dice Noel Cohen lo siguiente sobre nuestro saxofonista: Chris Byers no es solo un maestro en la música, sino que además comparte conmigo, con el propio Noel Cohen, un gran interés y una curiosidad por ciertas figuras de la historia del jazz que merecen un mayor reconocimiento. Chris ha demostrado cómo el jazz puede avanzar sin descartar el pasado, sino más bien creando algo nuevo a partir de él. Es decir, Chris Byers no descarta el pasado, sino que utiliza la tradición del jazz para crear algo nuevo en el presente. Muy bien explicado esto por parte de Noel Cohen. Todo ello lo podemos observar perfectamente en los muchos discos que Chris Byers ha grabado para la discográfica Steeplechase. Es muy típico de este saxofonista echar un vistazo al pasado como inspiración para sus propias composiciones nuevas, a la vez que honra la memoria de músicos a veces un tanto olvidados e injustamente olvidados, claro. Algunos de ellos ya fallecidos y otros todavía entre nosotros en el momento en el que el disco de tributo se grabó. Además, la concepción musical de Chris Byers incluye también un elemento exploratorio que lo lleva a buscar diferentes sonoridades y diferentes texturas a la hora de elegir a los músicos que lo acompañan. Por ejemplo, su más reciente álbum para Steeplechase, publicado hace muy poco y de hecho presentado en Nueva York hace solamente unas semanas, es un álbum titulado Boptics, que he escuchado pero que todavía no tengo. Este nuevo álbum para Steeplechase, Boptics,
presenta a un sexteto en el que no hay piano. Esto es muy típico, por cierto, del sonido de Chris Byers, no utilizar demasiado el piano, sobre todo en los discos que más recientemente ha publicado, pero cuyos arreglos llevan a su máxima expresividad musical la conjunción de saxo tenor, saxo alto, clarinete bajo y trombón. Es un sonido muy especial que lleva explorando en directo y en sus últimos álbumes y que brilla en particular en las 9 composiciones del propio Byers, así como en la acreditada al pianista Freddie Redd, uno de los músicos por los que siente predilección Chris Byers. Si ustedes escuchan este disco, escucharán en este Boptics que acaba de salir en este año de 2024 en Steeplechase, van a escuchar la esencia del sonido y de la concepción musical del propio Byers. Y claro, una de las composiciones es de Freddie Redd, y Byers participó precisamente en el álbum With Due Respect, también publicado por Steeplechase, que tengo en algún lugar de mis estanterías. Es un disco del propio Freddie Redd, publicado en 2016, y ya había dedicado Chris Byers en 2011 un disco entero a la música de Freddie Redd, este poco conocido pero excelente pianista neoyorquino de hard bop, publicado ese disco por el mismo sello danés Steeplechase bajo el título de Music Forever y en formación de octeto. Los tributos que Chris Byers ha dedicado a otros grandes del jazz, cuyas figuras considera que no se han valorado lo suficiente, forman parte de este esfuerzo por parte del saxofonista por recuperar el pasado del jazz, pero desde la perspectiva del presente. Entre estos tributos tenemos magníficos ejemplos como por ejemplo Blue Lights, The Music of Gigi Gryce del 2009, dedicado al gran compositor, músico y arreglista Gigi Gryce, The Music of Duke Jordan de 2014, otro grandísimo jazzman, Duke Jordan, y uno de mis favoritos que es Lucky Strikes Again del año 2010, en el que nos ofrece su visión personal del Lucky Thompson compositor, al que no suele prestarse tanta atención como al Lucky Thompson intérprete, al Lucky Thompson saxofonista. La cubierta de este disco, Lucky Strikes Again, juega además con el diseño de la portada del disco de Lucky Thompson titulado Lucky Strikes, del que ya he hablado, por cierto, en el canal, que a su vez está inspirada en el logotipo de la marca de cigarrillos Lucky Strike. Entonces, si ustedes encuentran cualquiera de estos tributos de Chris Byers a estos grandes de la historia del jazz, algunos más reconocidos que otros, algunos más populares, más conocidos, más laureados que otros, son discos que desde luego yo les recomiendo encarecidamente ya desde aquí. Yo tengo varios discos de Chris Byers y voy a hablar de 3 en particular. Los 3 que aquí tengo sobre la mesa son excelentes y absolutamente recomendables, y además los une ese concepto que tanto le gusta a Byers, los elementos que unen el pasado y el presente del jazz, esa inspiración que Byers encuentra en el pasado para crear algo nuevo y personal en el presente, además de ese reconocimiento que a su juicio les es debido a algunas figuras más desconocidas, pero muy importantes en el desarrollo del jazz en sus diferentes facetas y estilos. Esto queda claro en el tributo que Chris Byers rinde en este disco que aquí tengo, The Music of Frank Strozier, del año 2017, al escasamente conocido saxofonista alto Frank Strozier. De Frank Strozier tengo, por cierto, algún disco, como por ejemplo este que está aquí, Long Night,
y de Strozier tendré que hablar en algún momento más específicamente en el canal porque es una figura muy interesante que quiero traer en algún momento a estas impresiones sobre jazz. Chris Byers en 2017 grabó para Steeplechase este disco en tributo a Strozier, que es uno de esos eslabones a menudo olvidados en el desarrollo del bebop. Un saxofonista que nació en Memphis, Tennessee, es decir, más o menos a una hora de donde yo vivo, y allí en Memphis se empapó de blues, como no podía ser de otra manera, pero a lo largo de su carrera pasaría por Chicago para acabar llegando a Nueva York. Este es un camino típico, Memphis, Chicago, Nueva York, enriqueciendo además su estilo en cada lugar por el que pasaba y grabando, bueno, no demasiados discos como líder, pero sí, y esto es muy importante, un buen número de sesiones como músico de acompañamiento, como sideman, junto a músicos de la talla de Miles Davis, Oliver Nelson, Shelly Manne, McCoy Tyner, Johnny Griffin, Chet Baker o Roy Haynes. Y bueno, esto es ya absolutamente impresionante, pero solo el hecho de que Frank Strozier haya participado en la grabación de The Young Lions con Lee Morgan, Wayne Shorter y Bobby Timmons, esos jóvenes leones, ya le aseguraría un lugar en la historia del jazz. Pero además, Strozier era un compositor de gran talento y en esto se centra específicamente Chris Byers en este disco en formación de septeto. Ahí vemos en la cubierta, por un lado, a Chris Byers y por otro lado a un joven Frank Strozier. Lo que hace aquí Chris Byers es indagar en composiciones poco conocidas de Frank Strozier que arregla con inteligencia y el máximo cuidado el propio Byers. Como en otros discos de este saxofonista, aquí no hay piano, pero una sorpresa sí que es interesante porque diferencia este disco de otros de Byers, y es que su padre, James Byers, toca el oboe en este disco, un instrumento, el oboe, muy poco utilizado en el jazz. Podemos ver aquí la formación, en este caso en septeto, y algunos de los temas de Frank Strozier, muchos de ellos poco conocidos, que arregla y trae al presente de alguna manera Chris Byers. Claro, no tenemos piano, como pueden ver, y por ello la sección rítmica, Ari Rowland al contrabajo y Stefan Schatz a la batería, son muy importantes, pero sobre todo lo es también la elegancia en el acompañamiento de la guitarra de Pasquale Grasso, que tiene una importancia enorme en este disco y realmente en todos los discos en septeto o sobre todo sexteto de Chris Byers en los que no hay piano, porque claro, los acordes ahí los aporta la guitarra, el ritmo por supuesto también, pero sobre todo la elegancia de este excelente guitarrista que es Pasquale Grasso. Es una formación, esta del sexteto o del septeto, sobre todo sexteto sin piano, que Byers domina perfectamente como líder, y las sonoridades que alcanza con su propio saxo alto y flauta, porque también toca la flauta, en conjunción con el trombón de John Mosca y el clarinete bajo de otro italiano, Stefano Doglioni, son absolutamente maravillosas. Digo otro italiano porque Pasquale Grasso también lo es. En cierto momento, Frank Strozier, que aquí está, Frank Strozier, dejó la música para dedicarse a la enseñanza de las matemáticas y las ciencias, pero Chris Byers demuestra en este disco que las composiciones de Frank Strozier han soportado sin mayores problemas el juicio más duro, que es el del paso del tiempo, y las trae, por tanto, en este disco muy recomendable, Chris Byers al presente. Y es que esta relación creativa entre el presente y un pasado que se descubre y en muchos casos incluso se desentierra porque está un poco olvidado, está un poco condenado a la oscuridad, pero de alguna manera Chris Byers
lo desentierra porque sabe que tiene interés y que tiene relevancia para el presente, esta relación creativa entre el presente y un pasado que se descubre, que tanto interesa a Chris Byers, es el eje alrededor del cual se construyen los otros 2 discos suyos que voy a presentar, editados ambos por el sello danés Steeplechase. De hecho, prácticamente toda la discografía de Chris Byers está ligada a ese fantástico sello europeo. En 2015, Chris Byers publicó este disco que aquí está, que se titula Two Fives, y vuelve a presentarnos a ese sexteto sin piano en el que Byers toca el saxo alto en compañía de Stefano Doglioni al clarinete bajo, John Mosca al trombón, Pasquale Grasso a la guitarra, Ari Roland al contrabajo y Stefan Schatz a la batería. Ese es el sexteto típico, ese es el sexteto más longevo de Chris Byers, pero en este caso la interrelación entre el pasado del jazz y el tiempo presente se refleja en el propio título del disco, que es Two Fives, que además de un término musical, como se explica en las notas, se refiere aquí al hecho de que el disco contiene 5 temas originales de Byers y otros 5 procedentes de la pluma de compositores de la calidad de Tadd Dameron, o Duke Jordan, por ejemplo, sin olvidar, por cierto, el tema tradicional irlandés Danny Boy, o Danny Boy, the pipes are calling, que parece una elección extraña, pero que cuando escuchamos el disco nos damos cuenta de que no lo es en absoluto. Como dicen las notas de este disco a cargo de Neil Tesser, las 5 composiciones de Chris Byers son una especie de síntesis de elementos recogidos de la tradición jazzística que él recrea desde el presente, dándoles un toque personal, pero sin olvidar de dónde proceden musicalmente. Son composiciones propias de Chris Byers, pero como es el caso de Little India, que abre este disco, Byers crea aquí una composición propia basada en el clásico Cherokee de Ray Noble, que es uno de esos temas que son estándares del jazz, pero incluso en las interpretaciones de temas bebop de la altura, por ejemplo, de Soul Train, que aquí está, de Tadd Dameron, o Crazology de Benny Harris, que es el tema que cierra este disco, queda claro que el acercamiento a estas piezas clásicas lleva el sello de un Chris Byers que conoce el estado actual del jazz, pero no ha olvidado la tradición de la que procede. Ahí vemos, pues una vez más, los músicos que participan y también el repertorio que se interpreta con 5 temas de Chris Byers y 5 que no son suyos, pero a los que coloca su propia impronta. Su método de trabajo, su concepto para este disco lo explica el propio Chris Byers en las notas y dice lo siguiente: mi intención a menudo es abrazar el repertorio, estudiar el pasado, cuanto más oscuro mejor, y usarlo básicamente como una influencia para crear un ambiente. Traer todo eso al sonido de hoy y así amplificar, por así decirlo, su valor nutricional un poco. Eso es lo que dice Chris Byers. Dice, el pasado cuanto más oscuro mejor, sí, pero no solamente es valioso ese pasado por ser oscuro, es oscuro, pero sobre todo es valioso porque tiene relación con lo que él quiere hacer en el presente. No es rescatar cosas por rescatarlas, sino rescatar cosas que en su punto o desde su punto de vista tienen valía musical para el presente. Yo creo que no hay mejor manera de expresarlo que estas palabras de Chris Byers. El pasado nutre el presente del jazz, que a su vez será pasado, ese presente, y nutrirá el futuro. Todo esto se hace en este disco Two Fives de una manera elegante, inteligente y, tengo que decirlo, a menudo también sorprendente. Buen disco también este Two Fives. Y para terminar les presentaré otro disco también
que creo que es muy recomendable, que es de 2018, también en Steeplechase, y que se titula New York City Jazz. Cuando salió este disco tuve la oportunidad de entrevistar a Chris Byers sobre este disco y bueno, pues dejaré las entrevistas que son en inglés, a pesar de que, por cierto, Chris Byers habla español, pero las entrevistas son en inglés y las voy a dejar en la descripción de este vídeo, también junto a la discografía que Noel Cohen ha realizado de la obra de Chris Byers. New York City Jazz de 2018 aparece aquí de nuevo exactamente el mismo sexteto sin piano que capitanea siempre con aplomo Chris Byers. Ahí está la contraportada del disco con los participantes y con el repertorio. Este álbum es una suerte de radiografía del estado del jazz en la ciudad de Nueva York en la segunda década del siglo XXI, porque es un disco que se publicó en 2018, desde el punto de vista, desde la óptica, por supuesto, de Chris Byers, que forma parte de esa escena musical, y esto supone que, además de composiciones propias de Chris Byers, que hay unas cuantas aquí, nos encontremos también con temas que apuntan al pasado de ese jazz neoyorquino. El disco se inicia y termina con dos composiciones del gran músico y compositor y arreglista Gigi Gryce, a quien Byers, como hemos dicho, ha dedicado también un disco de tributo. Los temas son Transfiguration y Bee Gees Holiday, e incluye asimismo una hermosa balada, una vez más, del pianista Freddie Redd, otro músico que, como Gryce, ha influido muchísimo en la concepción musical de Chris Byers. Los viajes por todo el mundo que ha llevado a cabo Byers están representados en The General Song, la canción del general, que es una curiosidad que el saxofonista aprendió en el transcurso de uno de sus viajes del músico saudí Tarek Abdel Hakim. Y es una sorpresa sonora muy interesante su acercamiento a este tema. Las otras 5 piezas que aquí aparecen son originales de Chris Byers y muestran una vez más su enorme talento compositivo, así como la gran variedad de influencias sobre las que estos temas se construyen. En algunos casos en clara referencia a la tradición del jazz, por supuesto, pero incluso con influencias, con ecos de músicas internacionales, como es el caso, por ejemplo, de No Message, Sin Mensaje, un tema que está basado en una antigua melodía procedente de Bahrein. ¿Cuántos discos van a encontrar ustedes grabados en el siglo XXI, grabados en pues la segunda década del siglo XXI, que contengan temas jazzísticos que tienen ecos musicales de música procedente de un país como Bahrein, que es uno de esos países de los que generalmente no se habla demasiado, y menos desde el punto de vista del jazz? Este disco es un disco que celebra Nueva York como centro jazzístico fundamental, como un microcosmos por el que se mueven, por el que pululan todo tipo de músicos y aficionados que llegan allí de múltiples lugares. Nueva York, por tanto, es un topos, es una geografía en la que los músicos tocan para su público, claro, para una audiencia, pero también para otros músicos, porque otros músicos forman parte de esa audiencia también. Y es un espacio que, por supuesto, como todos, tiene un pasado y ha ido cimentando a lo largo de las décadas una tradición musical a la que, como siempre, Byers rinde tributo. Esto está siempre presente, de alguna manera, en todos los discos de Chris Byers, porque New York City Jazz no es una radiografía sincrónica del jazz neoyorquino, sino que tiene en cuenta la relación entre el jazz de hoy y la tradición de la que procede y en la que se inscribe, y que lo ha llevado hasta este estado actual que nos presenta desde su punto de vista el propio Byers. Y es que, bueno, lo puedo decir claramente para ya ir terminando esta presentación de la música y de la figura de Chris Byers. Puedo decir que Chris Byers se distingue en el conjunto de una obra discográfica que, por suerte, todavía continúa en construcción
y evolución, se distingue Chris Byers en el conjunto de su obra como un verdadero historiador del jazz. De hecho, hay algunos que lo llaman el arqueólogo del jazz, porque es un hombre que siempre está en constante busca, en constante investigación. Utiliza la música como elemento educativo, además, como puente entre diferentes culturas, como conciliación entre el presente y el pasado. Y así pues, Chris Byers, y añado aquí también a su esposa Aina, con la que colabora también en muchas ocasiones, no solamente es Chris Byers una gran persona, sino que es además uno de los artistas más interesantes que nos regala la escena actual del jazz en los Estados Unidos. Y por eso quería traerlo a estas impresiones sobre jazz. Llevaba un tiempo queriendo hacer esto y bueno, les he presentado algunos discos suyos, los tributos que ha realizado a diferentes músicos, Duke Jordan, Gigi Grice, Lucky Thompson, Freddie Red, también por supuesto Frank Strozier, The Music of Frank Strozier, disco de 2017, y después discos muy interesantes como por ejemplo Two Fives de 2015 o New York City Jazz de 2018. Verdaderos discos que nos presentan lo que es la concepción musical de Chris Byers. Y no se olviden tampoco de Boptics, que acaba de salir también, como estos discos que aquí están, en el sello Steeplechase, al que ha estado ligada la carrera discográfica y sigue estando ligada la carrera discográfica de Chris Byers. No sé si ustedes conocen la música de Chris Byers, pero si no es así, les animo a que se acerquen a ella. Es una invitación a que descubran la música de Chris Byers, y si ya conocen su música, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y díganme qué les parece, cuáles son sus discos favoritos de Chris Byers y por qué. Y también qué otros músicos de jazz en la actualidad piensan que son comparables a Chris Byers. ¿Qué otros ustedes recomendarían que escuchase cualquiera que esté interesado en esta relación entre el presente del jazz y la tradición en la que se inscribe? Muy recomendable, desde luego, es acercarse a la música del saxofonista neoyorquino Chris Byers. Y con esa invitación les dejo. Soy Antón García Fernández y les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. He grabado este vídeo en directo y sin ningún tipo de cortes aquí en el salón de mi casa en Jackson. Mío es el copyright de este vídeo, que se ha grabado a principios del mes de agosto del año 2024. Les animo a que se acerquen a la música de Chris Byers, les animo a que sigan escuchando buen jazz, porque ya lo dijo Billy Strayhorn, ya lo dijo también el gran Duke Ellington, don't mean a thing if it ain't got that swing. Gracias por su interés en estos vídeos, gracias por cualquier comentario que dejen por la parte de abajo de este vídeo, y seguimos en contacto y nos vemos muy pronto dentro de esta serie de impresiones sobre jazz en mi canal de YouTube Antón GF. Gracias y hasta la próxima ocasión.